polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque toda la semana pasada estuvimos de festejo porque cumplimos 5 años. A todos nuestros polinesios que vieron nuestros videos, y si no los han visto, vayan a verlos para que vean qué tan padre estuvimos haciendo como todas estas cositas. Pero ahora es momento de enseñarles ahora sí lo que vamos a hacer, y de verdad es algo delicioso porque se lo pueden comer, porque de por sí muchas veces ustedes dicen esto no se come, pero nosotros lo vamos a hacer de una manera comestible para que podamos disfrutarlo, polinesios, y vamos a ver cómo se hacen estos eos comestibles. Para hacer estos 4 deliciosos sabores de eos vamos a necesitar 4 empaques de eos limpios sin bálsamo de labios, o tú quítaselo si ya se te acabó, está muchísimo mejor. 2 cucharadas de gelatina del sabor que más te guste, 1/4 de taza de agua. Lo primero que vamos a hacer es a una olla pequeña a fuego lento vamos a agregar el agua y el polvo de gelatina. Esperamos que se disuelva muy bien. Mientras tanto vamos a separar nuestro lipstick de esta manera con un cuchillo o con algo filosito para que puedas separarlo y te queden 3 partes de esta manera. Y después vamos a agregar nuestra gelatina y vamos a taparla, y ahora sí vamos a dejar que se enfríe. Ya que se haya terminado de enfriar, así nos deberá de quedar este delicioso eos de gelatina. Para nuestro segundo eos va a ser de goma de mascar, así que vamos a utilizar de 3 a 4 gomas de mascar del sabor que tú quieras. Lo primero que vamos a hacer es meter la goma de mascar al microondas en periodos de 30 segundos hasta que quede como una masita de esta manera. Ya que lo tengas de esta manera, ahora sí vamos a agregarlo a nuestro eos. Ya que ya han pasado unos minutitos, ahora sí podemos abrir nuestro eos y nos quedará de esta manera, y ahora sí nos los podemos comer. Para el tercer eos vamos a hacer un caramelo. De verdad es como si fuera una paleta y sabe súper deliciosa y es muy fácil. Para hacerlo vamos a necesitar 1/4 de taza de jarabe de maíz, media taza de azúcar, 1/4 de taza de agua, colorante de cocina y saborizante. Lo primero que vamos a hacer es en una olla pequeña a fuego lento vamos a agregar el agua, azúcar, el jarabe de maíz, colorante hasta que tengas el color que tú quieres, y por último el saborizante. Dejamos que hierva durante 5 minutos. Te darás cuenta que tu mezcla ya está lista cuando pasas una palita o una cuchara y el caramelo ya no se junta tan rápido, sino tarda un poquito en juntarse de nuevo. Y ahora sí dejamos secar un poquito para que podamos pasarlo en nuestro recipiente eos. Ya que han pasado unos minutitos, ahora sí lo volteamos y lo podemos abrir para disfrutarlo. Y el último, que es uno de mis favoritos, es el eos de chocolate. Bueno, yo lo hice de crema de avellanas, pero también puedes hacerlo de chocolate. Para hacerlo, lo primero que vamos a necesitar es crema de avellanas o chocolate. Lo primero que vamos a hacer es poner la crema de avellanas en baño María en una olla pequeña y un poco de agua para que se derrita y sea muchísimo más fácil ponerlo en nuestro recipiente. Ya que tengamos nuestro chocolate todo líquido, ahora sí lo agregamos a nuestro envase de eos de la misma manera. Casi siempre con el chocolate quedan como burbujitas, así que vamos a dar unos pequeños golpecitos para poder sacar todas las burbujitas. Nada más dejamos enfriar y ya están listos mis polinesios. Ya que se haya enfriado nuestro chocolate y se haya puesto un poquito duro, ahora sí con mucho cuidado vamos a abrirlo para que podamos disfrutarlo y nos deberá de quedar de esta manera. De verdad que si ustedes son fans del chocolate, este les va a encantar. Y así es como quedan estos deliciosos eos para comerse. La verdad que a mí me encanta esta idea, aparte de que a mí me encanta como comer muchos dulcecitos. Esta es una manera muy divertida, y también puedes hacerlo para un regalo para tus amigos o para tu mejor amiga y que quieras sorprenderla. Esta idea es perfecta. Polinesios, ¿ya vieron lo fácil que fue hacer estos deliciosos eos? Y si tú quieres regalárselo a una amiga, a mí o a quien tú quieras, puedes regalárselos, y es un bonito detalle que puedes hacer muy fácil y muy delicioso. Aquí al ladito están saliendo otros videos relacionados de lo que estuvimos haciendo la semana del festejo, que fueron los 5 años de los polinesios. Pueden ir a ver para que no se pierdan ninguno, polinesios, y espero que me manden todas sus fotitos a mis redes sociales. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo!